Buenos días, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Este tema que estoy compartiendo ahorita en pantalla es el tema que vimos el día de ayer. Me parece que mandé a investigar, Ricardo, qué concepto investigó sobre el tema. ¿Me escucha ahí, Miss? Sí, La independencia de Chile se refiere al proceso histórico que se llevó en ese tiempo al liberarse del dominio español y se convirtió en una nación soberana. Este proceso culminó el 12 de febrero de 1818, cuando Bernardo O'Higgins firmó con el Acta de Independencia de Chile. ¿y qué entendiste con el concepto que investigaste? Chile pasó por un proceso para liberarse de ser dominados por los españoles. Correcto, muy bien. Entonces vamos a darle paso a la clase del día de hoy. Empecemos con San Martín y Bolívar. Ricardo, ¿me ayudas con la lectura? En sus reuniones en Guayaquil, 26 y 27 del 07 de 1822, Bolívar, libertador y presidente de la Gran Colombia, y San Martín, protector del Perú, conversaron de lo que faltaba para culminar la libertad en América, la derrota del último bastión realista en el Perú. De manera sorpresiva, San Martín cedió por completo a Bolívar la iniciativa de la guerra. Retornó a Lima, renunció al gobierno del Perú, 20-09 de 1822, y volvió a su casa en Mendoza, Argentina, 01 de 1823. Un año después, desalentado por la muerte de su esposa y las luchas internas entre unitarios y federales, emigró a Europa, donde murió en 1850. Muy bien, muchas gracias por la lectura. Entonces continuamos con el concepto de San Martín y Bolívar. Habían sido dos de los principales líderes de las guerras de la independencia, aunque sus orígenes y sus estilos personales también fueron muy diferentes. Lo que sí compartían era el objetivo de liberar a América del dominio español. Entonces, como dice en el libro, que se encontró en Guayaquil en el año 1822, conocido como la entrevista de Guayaquil, había sido un momento muy crucial en el que discutieron el futuro de la independencia de América, aunque no habían llegado a ningún acuerdo. Entonces, con respecto a Simón Bolívar, él era este venezolano proveniente de una familia aristocrática, lideró la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Su estilo, él era militar y político con un enfoque en la creación de una gran confederación de las Naciones Américas. Su pensamiento era que creía en un liderazgo fuerte y centralizado para lograr la independencia y el progreso de las nuevas naciones. Y con respecto a José de San Martín, él era argentino con una formación militar de España, también lideró la independencia de Argentina, Chile y Perú, hasta por último con su encuentro con Bolívar. Su estilo, él era militar, con un enfoque en que la liberación gradual y la participación de los guerrilleros locales.
Y el pensamiento de él era que abogaba por la independencia con el apoyo de las élites locales y también veía la necesidad de establecer monarquías constitucionales en algunos casos. Entonces, cuál era el pensamiento de Simón Bolívar? Que creía también en un liderazgo fuerte y centralizado para lograr la independencia. Y el pensamiento de José Martín era que abogaba por la independencia con el apoyo de las élites locales. Entonces, la entrevista de Guayaquil con San Martín y Bolívar, como dice en el libro, había sido en los años 1822 para discutir que el futuro de la independencia del Perú y la estrategia para liberar el resto del continente. Los resultados en ese entonces es que no se llegó a ningún acuerdo completo y San Martín se retiró del Perú, dejando a Bolívar la tarea de finalizar la independencia. Entonces, ¿cuál era la importancia de la entrevista? Con respecto al simbolismo, es que el encuentro había representado la unidad y el esfuerzo al conjunto de las grandes líderes de la lucha por la independencia. Ambos también habían dejado un legado de la independencia y la libertad para América Latina, aunque sus caminos y visiones habían sido muy diferentes en algunos aspectos, pero en otros aspectos sí concordaban en algo. El debate histórico entonces que dejó San Martín y Bolívar es que la entrevista había sido un objeto de análisis y debate histórico, con algunas diferencias interpretacionales sobre la motivación y la decisión de cada líder. Entonces, qué fueron San Martín y Bolívar? Fueron ambos procederes que habían luchado por la independencia del continente americano. ¿Qué pensaba Bolívar sobre San Martín? Que el genio de San Martín nos hacía falta y solo ahora comprendo el por qué se dio el paso para no entorpecer la libertad que con tanto sacrificio había considerado para tres pueblos. Entonces, Ricardo, ¿qué fueron San Martín y Bolívar? San Martín fue que gobernó Argentina, Chile y Perú hace mucho tiempo. Y Bolívar fue fue el presidente de la Gran Colombia. Ya, y ambos, ¿por qué estaban luchando? Mm. ¿Con la independencia de qué? La independencia de Sudamérica. Muy bien, correcto. Por la independencia del continente americano. Sigamos con el fin de la guerra de independencia, Ricardo. Mm, En 1823, Bolívar fue autorizado por el Congreso de la Gran Colombia para tomar el mando de una expedición al Perú. En septiembre de ese año llegó a Lima y se reunió con Sucre y los dirigentes peruanos para planificar el ataque. Las conspiraciones que no los dejaban en paz solo pudieron ser controladas cuando el Congreso peruano le nombró dictador. 10/02/1824. Bolívar y Sucre derrotaron al ejército español en la batalla de Junín, el 6/08 de 1824. 4 meses después, mientras Bolívar había ido a Lima para reunir más dinero y recibir a un nuevo contingente de tropas, Sucre se vio obligado a dar batalla y destrozó el último baluarte del ejército español en la batalla de Ayacucho, 9/12/1824, que puso fin al dominio español en Sudamérica. Sucre se dirigió en 1825 al Alto Perú, donde no quedaba resistencia alguna y lo independizó como un estado soberano que adoptó el nombre de Bolivia en homenaje a Simón Bolívar. San Martín zarpó de Valparaíso
20 de 8 de 1820, con una flota de 8 naves de guerra y 16 de transporte, y 4.500 hombres de los ejércitos de los Andes y de Chile. Desembarcó, uy, salió, desembarcó en Pisco, 809 de 1820, y obligó al ejército realista a retroceder hacia la cordillera. 20.000 soldados conformaban las fuerzas realistas en el virreinato del Perú. La mayor parte de ellos defendía Lima. San Martín avanzó por mar, asegurando cada puerto hasta que puso cerca a Lima. Este cerco se prolongó por algunos meses. El alzamiento a favor de la independencia del regimiento realista en Numancia, integrado por venezolanos y quiteños, abrió a San Martín las puertas de Lima el 5 del 1821 y obligó al virrey La Serna a abandonar la ciudad e internarse en la sierra, con un ejército todavía muy numeroso. San Martín declaró la independencia el 28 del 07 de 1821 y fue nombrado protector del Perú con plena autoridad civil y militar. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la lectura. Entonces, ¿qué entendemos con el fin de la Guerra de la Independencia, Ricardo? ¿De qué se trata? Que hicieron una guerra contra los ejércitos españoles para poder apoderarse de Sudamérica. Sí, muy bien, correcto. Entonces, el fin de la Guerra de la Independencia, se refiere al momento en el que se logra la independencia de un territorio o de un país, generalmente tras el conflicto armado contra la potencia colonial. Un ratito. Y ahora sí, ¿cómo está? Entonces, la Guerra de la Independencia de Sudamérica, que era liderada por Simón Bolívar, había llegado a su fin, principalmente gracias a la victoria de la batalla de Ayacucho en 1824 y a posterior también la firma de tratados con España. Entonces, si bien Bolívar había jugado un papel crucial en la liberación de varios países, él había sido el Congreso en el que formalmente declaró la independencia y también había aprobado las acciones militares, incluyendo el nombramiento de los líderes como Bolívar y Sucre. Entonces, ¿cuál fue el proceso? La declaración de la independencia, la organización del esfuerzo bélico, las batallas que hubo en ese entonces decisivas y el tratado con España. El Congreso, como se había reunido en diferentes momentos y lugares para cada país, había declarado formalmente la independencia de las colonias españolas. El Congreso, por otro lado, además de declarar la independencia, había sido muy responsable de organizar y dirigir la guerra contra España. Entonces, ¿qué implicó eso? Nombrar líderes militares como Bolívar y Sucre y a utilizar las campañas militares. Entonces, la victoria de la batalla de Ayacucho había bajado a mando de Antonio José de Sucre y selló el fin de la guerra de Sudamérica. Entonces, posteriormente, también se habían firmado tratados con España, reconociendo la independencia de los nuevos países y estableciendo relaciones diplomáticas. Entonces, ¿qué entendemos con el fin de la guerra de la independencia? Que aunque Bolívar había sido un líder militar más destacado y también muy reconocido, el Congreso de cada país había tenido un papel muy fundamental en la dirección política, ¿verdad? Y también militar en la guerra de la independencia, que había autorizado lo que eran las acciones de Bolívar y otros líderes para lograr la liberación de Sudamérica.
Entonces, ¿qué había propuesto Bolívar con el Congreso de Angostura? Había propuesto la elección de las fundaciones por el voto popular, la eliminación de la esclavitud y el fomento de la educación con base a la formación. Entonces, ¿qué papel también había desempeñado Simón Bolívar en el proceso de la independencia? Combatió contra la corona española para lograr la independencia de Bolívar, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Entonces, Simón Bolívar era conocido por ser el libertador de América. Y como ya había comentado, él había sido un militar y político venezolano por más de 20 años. Entonces, ¿qué papel desempeñó Simón Bolívar en el proceso de la independencia, Ricardo? ¿Cómo mis? ¿Qué papel había desempeñado Simón Bolívar con el proceso de la independencia? Pero es- ¿La independencia para qué países? Combatido contra la corona. para Chile, Perú y Argentina. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Estos son lo que combatió contra la corona española para lograr la independencia. ¿Está entendido? Sí, mis. Ya. La batalla más importante de Simón Bolívar también había sido la batalla de Carabobo, que había marcado un punto decisivo en la lucha de la independencia del país, del yugo español. Entonces, ¿cuál fue la batalla más importante de Simón Bolívar, Ricardo? El Imperio Español. ¿Cuál fue la batalla más importante de Simón Bolívar? Derrotaron al Imperio Español para apoderarse de Sudamérica. Y claro, esa fue una batalla importante. Pero, ¿cuál fue la batalla más importante de Simón Bolívar? La que nombra sí fue una batalla muy importante, de verdad. Pero estamos hablando de cuál fue importante para Simón Bolívar. Fue la batalla de Carabobo. ¿Quién liberó a Ecuador? Simón Bolívar mismo también. No, ¿quién liberó a Ecuador? La historia señala al mariscal Antonio José de Sucre como el gran gestor de la batalla de Pichincha, que dio paso a un proceso también de la independencia, que también se concentraría luego del 10 de agosto de 1809 con el primer grito de la independencia del Ecuador, que se produce la gran batalla de las faldas del volcán de Pichincha. Entonces la historia había señalado que el mariscal Antonio José de Sucre fue quien liberó a Ecuador. Si está entendido hasta ahorita, Sí, mis. ¿qué entendemos? ¿Qué concepto se te queda de la clase del día de hoy? Bolívar luchó contra el Imperio Español, hubo una guerra armada hace muchos años para apoderarse de Sudamérica y que prometió
no prometió que ya no habrá esclavitud ni desigualdad, tampoco este, eh, Ecuador fue liberado por José Sucre y ¿Y qué más? y ay, mi no, solo sé que hoy. Ya, entonces hasta ahí. Entonces, ¿quién fue Bolívar? Fue un líder militar que fue muy destacado en ese entonces y muy reconocido, ¿verdad? Sí, Bueno, para investigación, para la siguiente clase se investiga qué hizo Simón Bolívar en la independencia de Ecuador, ¿ok? ok, ¿Qué hizo Simón Bolívar en la independencia de Ecuador?